Esta presentación corresponde a estudios de trazado de la Cátedra de Caminos 1. Ha sido realizada, es una lectura comentada del capítulo 9 trazado de las normas de diseño geométrico de la Dirección Nacional de Vialidad del año 2010, que se encuentra disponible en la página de la cátedra. El trazado es la fijación en el terreno de la zona por donde se desarrollará el camino. Comprende las tareas que definen la franja de terreno en la que se ha de proyectar y finalmente construir el camino. ¿Dónde está ubicada la etapa de trazado en el ciclo de vida del camino? Bueno, fijada prioridades y los criterios más grandes por parte del planeamiento, planificación, la segunda etapa corresponde al trazado. Bien, la primera etapa se llama planificación. Dijimos que define a gran escala la red vial, por ejemplo, la necesidad de unir dos localidades por medio de un camino. Para ello se basa en criterios políticos, sociales y económicos que justifiquen la construcción de un nuevo camino o la relocalización de uno existente. Para ello va a realizar una clasificación del camino, además, en función de tránsito y topografía. El tránsito es la demanda del camino. El planeamiento realiza entonces estudios de tránsito a fin de determinar tránsitos actual y estimar el tránsito futuro. Determinar los volúmenes de tránsito, el tránsito medio diario anual para la clasificación y el tránsito horario de la correspondiente a la hora 30 para el diseño geométrico del camino, de la vía. Determinará también qué tipo de vehículos, de qué especificaciones, de carga, dimensiones. Determinará las velocidades y con las cargas permitidas podremos determinar posteriormente en la etapa de proyecto el paquete estructural. El carácter del camino indica la función o necesidad que va a satisfacer, que puede ser comercial, turístico, de defensa, de fomento, un camino internacional. En general, el carácter del camino es finalmente compartido por uno o varios de estos atributos. Sabemos que la eficiencia de un camino se mide por las condiciones de comodidad y la rapidez, además, con la que podemos brindar el transporte, además de economía y seguridad. Por eso la velocidad es uno de los elementos fundamentales para el transporte. La velocidad que adopta un vehículo, un camión por ejemplo, o cualquier vehículo depende principalmente de las características físicas y geométricas del camino que recorre y de los que concurren a ello. Las condiciones del tiempo en el momento del viaje, las limitaciones del tránsito impuestas por la circulación de otros vehículos, las limitaciones que determinan las normas de control del camino. En general, uno de estos factores puede ser el preponderante, aunque pueden presentarse combinados. Por ejemplo, en zonas rurales la velocidad está restringida por el diseño geométrico del camino y en zonas urbanas por la circulación de otros vehículos. Definiremos la velocidad directriz entonces como la máxima velocidad a la cual un conductor de habilidad media, manejando con razonable atención, puede circular con entera seguridad. Es decir, que es la máxima velocidad segura para una circulación normal y todos los elementos geométricos van a diseñarse para esta velocidad. Esa velocidad directriz dependerá de la clasificación, de la categoría del camino, que como dijimos fue dada en función de tránsito y topografía. Entonces, clasificado el terreno, con el camino, por tránsito y topografía, podemos determinar los criterios generales para el diseño, pendientes máximas, radios mínimos, radios de curvatura, longitudes de sobrepaso, distancias de visibilidad, y aprobada la ejecución del proyecto, entonces debemos pasar a realizar los estudios necesarios para establecer el corredor, la faja, la franja del terreno más apropiada para realizar el nuevo trazado. Habíamos definido trazado entonces la segunda etapa en la vida de un camino como la fijación en el terreno
de la franja, la faja, la ruta por la que se va a proyectar el camino. Es el sector que va a ocupar el camino en el terreno. La etapa que le sigue se llama proyecto y es la etapa en la que se determinan completamente todos los aspectos que empezaron a definirse en el trazado: planimetría, altimetría, secciones transversales, todo lo que tiene que ver con la definición del diseño geométrico, las obras de arte, las obras complementarias, cómputos, presupuestos, especificaciones, en fin, todo lo necesario para poder materializar la cuarta etapa, que constituye la construcción, la materialización de la obra física del camino en el terreno. Una vez que esté en servicio, vamos a evaluar en otra etapa el comportamiento, vamos a definir las tareas de conservación y mantenimiento, que se podrán definir en rutinario, conservativo, excepcional, etc. Y finalmente, al final de la vida útil del camino, estableceremos y haremos el proyecto de rehabilitación de la obra. Realizaremos la evaluación de estado y definiremos las obras necesarias para poder nuevamente hacer un proyecto que nos permita rehabilitar el camino y ponerlo en condiciones de servicio para el tránsito de ese momento. Para proyectar un camino se adopta una línea o un eje de referencia que en general va a coincidir con el eje del camino que estamos proyectando, y a ese eje vamos a referirlos todos los elementos geométricos del proyecto que vemos abajo a la izquierda en el perfil transversal. Este perfil transversal normalmente se va a mantener uniforme a lo largo de grandes longitudes del camino, cumpliendo los deseos de que los conductores mantengan una velocidad uniforme a lo largo de todo el trazado. Los sistemas de representación que tiene el camino se adoptan por simplicidad, separando el camino tridimensional en planos proyectados según planimetría y altimetría. Entonces, la planimetría es la proyección de la línea del eje sobre el plano XY, y las proyecciones verticales de la línea de eje generan una superficie reglada, denominada cilindroide, que desarrollada en el plano da lugar a la altimetría que vemos a la derecha y arriba. La progresiva de un punto del eje es la longitud de la proyección horizontal del eje, medida desde la proyección del origen del proyecto hasta la proyección del punto en el que queremos conocer la progresiva. La componente Z es la cota. Entonces, para representar el proyecto, el sistema de representación que usamos es conocer planimetría, altimetría, o sea, progresivas, cotas y secciones transversales. La definición del trazado, de la franja, la elección de la franja por la que va a desarrollarse y se va a construir nuestro camino, tiene mucha importancia porque los errores que se cometan en la determinación y selección de esa franja van a tener consecuencias permanentes en la vida de un camino, pudiendo ocasionar mayores costos de construcción, de conservación y también traer problemas de tipo de seguridad. En la definición del trazado van a entrar varias consideraciones, entre ellas va a haber consideraciones político-sociales, porque la definición definitiva de por dónde pasará el camino es una decisión que finalmente beneficiará a algunos y perjudicará a otros, como todo proyecto. Y el paso de un camino por una determinada zona traerá como consecuencia un desarrollo económico y un gran crecimiento de esa zona, pero por otro lado se deberán hacer expropiaciones de tierras que pueden tener valores distintos según el nivel de productividad, la riqueza de la tierra, y que, bueno, como consecuencia del paso del camino, en ese sector del camino, en ese sector de la traza, se van a dejar de producir. Por lo tanto, la decisión lleva a un estudio técnico, económico, muy detallado. Por otro lado, los aspectos técnicos en sí están
relacionado fundamentalmente a tres tipos: topográficos, geológicos y climáticos, como vamos a ver más adelante, englobados en lo que denominamos factores. La planificación del trazado, desde el punto de vista técnico, se hace en base a cartas planialtimétricas, ya que, como vimos, si bien el camino tiene un desarrollo espacial, ese desarrollo hace dificultosa su representación gráfica, y entonces se selecciona el proyecto mediante proyecciones horizontales y verticales, y entonces el camino queda definido por un perfil transversal, por una altimetría, cotas, y por una planimetría en progresivas. El objetivo del estudio de trazado es obtener una combinación de alineamientos rectos y curvos que se adapte al terreno desde el punto de vista de la planimetría y la altimetría y cumpla con los requisitos establecidos: pendientes, anchos de camino, radios de curva, etc. La metodología del estudio de trazado comprende un estudio comparativo de todas las distintas fajas, franjas, corredores o rutas que podrían cumplir y ser convenientes para seleccionar de entre todas ellas la que tenga mayores ventajas desde el punto de vista económico, técnico, social, estético y de preservación de la naturaleza, si bien en general va a primar algunos de estos factores por encima de otros. Entonces, ruta o corredor es la faja de terreno que podrá tener un ancho variable, que conecta dos puntos de paso obligados en los cuales es factible ubicar el camino, entre los cuales es factible ubicar el camino. Los puntos de paso obligados son lugares que se establecieron en la etapa de planeamiento, en la primera etapa, y que son los puntos, los lugares por donde necesariamente deberá pasar el camino para dar cumplimiento a los presupuestos que se hicieron en la etapa de planeamiento. Pueden ser poblaciones, lugares que por sus características topográficas sean elegibles, áreas que puedan generar desarrollos productivos, sitios de interés turístico. Y la selección de la franja o ruta es un proceso que involucra varias etapas, no necesariamente todas arrancan con la finalización del anterior, sino que es un proceso iterativo: recopilación, examen y análisis de datos, que lleva y comprende desde levantamientos aéreos, fotos aéreas satelitales y relevamientos terrestres necesarios para finalmente determinar costos aproximados y ventajas, como todo proyecto, para hacer esta relación entre costo y beneficio y elegir la ruta más conveniente. Una vez que se ha elegido la ruta, la traza o la franja, se adopta como eje de referencia para los levantamientos topográficos una línea que en el terreno llano podría ser el eje del futuro camino, y con punto de aplicación de la rasante, en general en camino de dos carriles, coincidiendo con el eje del camino. A ese eje del camino, a ese punto de aplicación, a ese eje de referencia, se van a referir todos los demás elementos del proyecto, que, como vimos, se mantienen uniformes a lo largo de importantes longitudes del camino, que va a depender de la topografía que tenga ese terreno. Al eje del camino, que irá acompañando las ondulaciones del terreno, lo vamos a representar, está representado por una línea laveada espacial de componentes X y Z. En la etapa de trazado vamos a establecer principalmente las coordenadas de la planimetría, las coordenadas X, Y con precisión, y menos rigurosamente la coordenada Z, que corresponde a la altimetría, la cual podrá sufrir posteriores ajustes durante el estudio definitivo y durante la etapa de proyecto. Entonces, en el trazado, como resumen, se resuelve íntegramente el problema planimétrico y parcialmente el altimétrico. Consideraciones distintas en zonas montañosas de topografía más escarpada, abrupta: la definición del alineamiento horizontal puede estar condicionado por las condiciones altimétricas, como es lógico, por lo que la planta se resuelve en función de la viabilidad de las pendientes a lograr. Los errores que se cometen en la etapa de trazado, como dijimos anteriormente, pueden tener consecuencias permanentes.
Por comparación, si nosotros tenemos errores en el diseño de un pavimento, del paquete estructural o de una alcantarilla, o falta una barrera de defensa, o tenemos erosión de taludes, son consecuencias importantes, pero se pueden subsanar con presupuestos accesibles. En cambio, los errores de trazado que han definido por dónde pasa el camino son de consecuencias definitivas y permanentes, de difícil y costosa solución, en el caso de que se encuentre solución, y solucionar un mal trazado por medio de variantes una vez que está construida la obra no es más que buscarle un paliativo al error, a la situación. Debemos recomendar que en la etapa de trazado no se deberían descartar alternativas porque es difícil el acceso a ese sector para realizar los estudios. Por otro lado, existen recomendaciones que nos alertan de ignorar los circunstanciales problemas económicos que puedan existir al momento de los estudios de trazado para la determinación y selección de la traza. Si fuera necesario realizar modificaciones o reducciones presupuestarias, se podrá bajar la calidad del pavimento, su construcción por etapa, reducir los anchos de la obra básica, hasta considerar badenes en lugar de alcantarillas, pero la selección del eje, la selección de la traza es fundamental y condiciona toda la vida útil del camino. A los factores que influyen en el trazado se los denomina controles. Y dentro de ellos tenemos dos grandes grupos, controles de diseño y controles de paso. Dentro de estos últimos, los controles de paso, tendremos controles de paso primario o secundario, y dentro de los secundarios los podemos dividir en naturales y artificiales. Dentro de los controles de diseño, los fundamentales son los factores humanos, o sea, quiénes van a ser los usuarios del camino, quiénes van a ser los conductores, la topografía de llanura, ondulado, montaña, el tránsito expresado a través del tránsito medio diario anual y las características de los vehículos, si va a ser una ruta preponderantemente de camiones, de vehículos de producción o va a ser una ruta turística. Con todos esos datos se asigna la categoría del camino y se determinará la disposición de los elementos geométricos. El trazado va a estar resuelto para una velocidad directriz que se desprende de la categoría del camino y de la clasificación funcional. En nuestro caso, la mayoría de los caminos de la red nacional son esencialmente de tipo artificial. Los controles de paso son factores determinantes en la ubicación del camino. Dentro de ellos, los controles de paso primarios o de paso obligado son los que fueron fijados en la etapa de planeamiento y son, en principio y como mínimo, los puntos extremos del tramo, de qué localidad a qué localidad se va a desarrollar, y eventualmente algún punto intermedio. Dependen básicamente de la función y el carácter del camino, es decir, de la necesidad que van a satisfacer. Veamos en primer lugar los controles de paso secundarios o de paso convenientes, y dentro de ellos los que agrupamos bajo la denominación de controles de paso naturales. Dentro de ellos vamos a tener la topografía, las condiciones geológicas, el clima, tipos de suelos, aguas superficiales y subterráneas, curso de agua, drenaje, materiales y disponibilidad de los mismos, y la altura sobre el nivel del mar. Dentro de los controles de paso secundarios naturales, en primer lugar vamos a ver la topografía. La topografía es un factor natural fundamental, tiene relación con la mayoría de las características del diseño que vamos a realizar. Dentro de las posibles trazas de un camino, teniendo en cuenta que la distancia más corta para unir dos puntos es la recta que los une, tendremos que estudiar la altimetría, ya que no podemos excedernos de las pendientes máximas. Veamos este croquis que representa una planialtimetría
de la zona a atravesar para unir los dos puntos A y B, controles de paso primarios o de paso obligado. La primera solución es realizar el camino en forma directa entre el punto A y B. En la parte inferior del croquis vemos que respetando las pendientes máximas hay una necesidad de realizar un gran trabajo de desmonte para poder lograr esa pendiente. Entonces, la primera solución, la directa, la número 1, llevaría a la construcción de terraplenes y desmontes muy grandes, encareciendo el costo del camino. Por lo tanto, la solución 2, que no es directa, que rodea a la interferencia dada por estas superficies montañosas, puede resultar esta solución la más económica, aunque puede ser más larga. Por lo tanto, las pendientes máximas son una limitación para el trazado. Además, siempre es recomendable introducir quiebres en la traza del camino cada cierta longitud para que no se produzcan accidentes consecuencia del cansancio o aburrimiento del conductor. En el caso 2, además, vemos que hay que respetar los radios de curvatura mínimo, además de mantener las condiciones de visibilidad, distancia de frenado, etc. Dentro de los controles de paso secundario naturales, veremos ahora las condiciones geológicas. La geología es de vital importancia fundamentalmente en zona montañosa, donde puede afectar la ubicación y los elementos del camino. Los estudios geológicos están orientados a verificar la estabilidad del camino, es decir, que los taludes no se caigan. Determinar el buzamiento de las diaclasas, por ejemplo, en un camino a media ladera, como el que vemos en la margen derecha, el diaclasado con un buzamiento ascendente producirá una zona inestable y permanentemente caerán piedras, rocas sobre el camino. Por lo tanto, deberá construirse sobre la otra margen, la margen izquierda. Por otro lado, en el caso de un camino en terraplén, habrá que estudiar la estabilidad de los taludes del mismo, ya que se fundan en zonas poco estables y se podrá producir la falla de los mismos. En terrenos llanos también nos podemos encontrar con zonas altamente compresibles que se consoliden con el peso del camino y podrán producir la falla del mismo. Todos los defectos de suelos y geología tienen solución, pero en general son muy costosos y llevan a altos costos de mantenimiento y ejecución y pueden ser determinantes a la hora de elegir no pasar por esos sectores con la traza del camino. Las condiciones geológicas están relacionadas con la estabilidad del camino, pero en el caso de encontrar grandes macizos rocosos, si bien no tendremos problemas de estabilidad, tendremos un alto costo por las voladuras que debemos realizar, por lo cual influirá económicamente en la definición de la traza y en este caso entonces también nuevamente las condiciones geológicas influyen en el aspecto económico. Se buscará también eliminar el paso de la traza que no por zonas en las que haya muchas sales. La elección de ubicar un camino sobre una ladera, en un valle, un cerro, de un lado o del otro, no solo está condicionada por condiciones geológicas, sino también por el clima. Lluvias, heladas, nevadas pueden definir la ubicación en una margen u otra de un valle. En las zonas montañosas tendremos el problema de la nieve, por lo tanto se buscará la ladera que esté más tiempo expuesta al sol y evitar las sombras. También se tienen en cuenta los vientos dominantes, en especial cuando el camino va en desmonte. Se trata de trazar el camino en forma paralela a los vientos dominantes para que el mismo viento limpie la nieve. Si los vientos fueran perpendiculares a la traza, acumulará la nieve en las zonas, desde las zonas altas hacia las zonas bajas del camino. Y los caminos en terraplén evidentemente no tienen este problema, sino los que están en desmonte. La nieve también condiciona la altura, ya que habrá una altura crítica por encima de la cual la nieve puede estar en forma permanente durante mucho tiempo.
Los distintos tipos de suelo que podemos encontrar en la traza influyen en el costo de construcción y en la conservación del camino. Entonces vamos a evitar el cruce de terrenos medanosos, de suelos orgánicos, suelos arcillosos, salinas y, como habíamos dicho en la parte del estudio de las condiciones geológicas, vamos a evitar el cruzar sectores con rocas. Debemos, en nuestro análisis de selección de la traza, evitar sectores con aguas superficiales permanentes y en el caso de las aguas subterráneas, si están próximas a la superficie, también pueden ascender por capilaridad y afectar la estabilidad y la resistencia del terraplén y por consecuencia la del pavimento. Con respecto a los cursos de agua, conviene cruzarlos en puntos estables, con márgenes estables del cauce, y para no interferir en el escurrimiento natural de las aguas superficiales, es conveniente desarrollar el trazado cerca de las divisorias de agua, si ellas no hacen que nos alejemos demasiado y incrementemos demasiado la longitud del trazado entre los dos puntos de control primarios. La existencia de yacimientos de materiales aptos para la construcción del camino en las cercanías pueden hacernos elegir, por razones económicas, un sector frente a otro. Y a mayor altura sobre el nivel del mar, disminuye la presión atmosférica, disminuye el contenido de oxígeno del aire y por lo tanto se reduce la potencia de los motores a combustión, los motores de los vehículos, y en tal caso eso nos obligará a que nuestras pendientes de control sean menores. Ya vimos los controles de pasos secundarios naturales, ahora veamos los artificiales. Dentro de ellos, el uso del suelo es uno de los factores artificiales más importantes. Las zonas forestales, agrícolas, o sea, en general todas las que tienen determinados cultivos, sobre todo si son cultivos intensivos, todo tipo de edificaciones, desde comisarías, hospitales, centros comerciales, regimientos, iglesias, lugares históricos, influyen en el trazado ya sea por el costo que va a tener la expropiación de esos terrenos o por el valor social o histórico que tiene el bien afectado. Y en cuanto a la división de la propiedad, se buscará cruzar entre las propiedades particulares de modo que si quedan remanentes y tenemos que atravesar un sector de un campo, los remanentes continúen siendo económicamente explotables, o sea que sean unidades económicas rentables, y normalmente ello se logra desarrollando el trazado por los límites de la propiedad cuando no difieren demasiado de la línea directa o de la línea denominada de deseo del trazado. En particular, el tránsito, su volumen y su composición es el factor artificial principal. Podemos decir que al mayor tránsito, mejores condiciones deben corresponderle al proyecto. En consecuencia, habrá mayor costo de construcción y mantenimiento que será compensado por los ahorros que se obtengan en el costo de operación de los vehículos y en el tiempo de conductores y pasajeros. El costo de operación compensará con mayor número de vehículos mayores costos de construcción y mantenimiento. El carácter del camino indica la función o necesidad a satisfacer. Habíamos dicho que podía ser comercial, turístico, defensa, nacional, de fomento, y según el carácter del camino han de ser las condiciones de trazado. Un error común que se cita es que el trazado entre dos puntos extremos de un camino de carácter turístico deja de lado los principales atractivos turísticos, o sea, se perdió de vista el objetivo, el carácter del camino. Además de los factores que ya vimos, hay otros factores económicos, estéticos y ambientales que también influyen en las decisiones sobre la traza del camino. El factor económico es decisivo. Los caminos son obras que requieren grandes inversiones, son obras caras, con lenta recuperación, y esos beneficios que generan los costos, la reducción en los costos de
de operación para los usuarios se producen a largo plazo. Entonces se necesita una programación económica acorde al monto de inversión que se va a realizar. También debemos prever la expropiación de una franja de terreno lo suficientemente ancha y larga como para construir la obra inicial y futuras ampliaciones, ya que el proyecto y la ejecución de la obra básica y el camino en una etapa inicial va a producir una revalorización de las propiedades cercanas adyacentes al camino, y por lo tanto pensar en adquirir una franja para una ampliación de camino dentro de unos años genera condiciones económicas adversas. Va a ser muy caro. Los proyectos deben respetar conceptos de estética vial, respeto por la naturaleza y la vida animal, cuyo hábitat vamos a afectar, a modificar. Desde el punto de vista ambiental, se deberán prestar atención a las implicancias ambientales desde la selección desde los primeros trabajos, porque todas las opciones del trazado, como ya vimos, son de difícil corrección una vez que se ha definido la franja del trazado. Evitar el trazado por zonas de manejo especial protegidos por la ley o por zonas ambientalmente sensibles, por razones de paisaje, patrimonio natural, cultural, localización de pueblos originarios y lugares, comunidades biológicas frágiles como humedales, hábitat de especies amenazadas, yacimientos arqueológicos. Preservar la vida y la vegetación silvestre, evitar afectar comunidades densamente pobladas, servir a las poblaciones, pero pasar a unos kilómetros de ellas, evitar la afectación de territorios de comunidades originarias, indígenas, minimizar el efecto barrera del camino, diseñando obras para el paso de fauna silvestre, ganado, vehículos o peatones, y prever en el caso de que tengamos que tener contacto con el tránsito local de una localidad, prever la resolución de esos conflictos. En cuanto a la sustentabilidad hidráulica del camino, debemos realizar los estudios y efectuar la selección teniendo en cuenta que debemos evitar la generación de problemas de inundaciones, erosiones o inestabilidad del suelo en la zona de camino y garantizar la durabilidad de la obra. En síntesis, los factores humanos, el tránsito, la topografía de zona montañosa y el uso del suelo en la zona llana pueden gobernar casi completamente la ubicación de un camino y ciertas características del diseño. Veremos a continuación las etapas del trazado. El trazado se divide en etapas, si bien ya hemos visto por las características que tienen los factores, por las características intrínsecas del proceso, que es un proceso iterativo de aproximaciones sucesivas, en los que los límites entre una etapa y la siguiente o la anterior son muchas veces grises o difusos. Puede ser necesario volver a empezar y probar con otra ubicación cuando se habría avanzado mucho con una, así que como es un proceso para tener claro de que va a tener muchas, posiblemente, aproximaciones sucesivas. Se distinguen varias etapas dentro del trazado. La primera es la de recopilación de antecedentes, posteriormente trazados tentativos, eventuales reconocimientos de esos trazados, los trazados preliminares que han quedado luego de las tareas de reconocimiento y la selección de aquel que no presenta objeciones o aquel que se selecciona como el mejor, que sería el trazado definitivo. En esta etapa de recopilación de antecedentes corresponde a una tarea de gabinete, de oficina, en la que vamos a investigar y vamos a buscar todos los datos disponibles, oficiales y privados, que tengan relación con la zona en la que se desarrollará el trazado. Topografía, geografía, geología, drenaje, uso del suelo, tránsito
tienen efectos predominantes en la elección del trazado y constituyen la información básica de la que nos tenemos que hacer para poder avanzar en el proyecto. Se resumen en la transparencia, además, en los aspectos que deberían ser contemplados en particular. El punto de partida va a ser los fundamentos en los que se basó planificación vial para decidir la construcción, las mejoras del tramo, en la cual se definió los puntos principales de control, las características principales del diseño establecidas y la categoría del camino. En esta etapa de recopilación de antecedentes corresponde a una tarea de gabinete, de oficina, en la que vamos a investigar y vamos a buscar todos los datos disponibles, oficiales y privados, que tengan relación con la zona en la que se desarrollará el trazado. Topografía, geografía, geología, drenaje, uso del suelo, tránsito, tienen efectos predominantes en la elección del trazado y constituyen la información básica de la que nos tenemos que hacer para poder avanzar en el proyecto. Se resumen en la transparencia, además, en los aspectos que deberían ser contemplados en particular. El punto de partida va a ser los fundamentos en los que se basó planificación vial para decidir la construcción, las mejoras del tramo, en la cual se definió los puntos principales de control, las características principales del diseño establecidas y la categoría del camino. En esta etapa de recopilación de antecedentes corresponde a una tarea de gabinete, de oficina, en la que vamos a investigar y vamos a buscar todos los datos disponibles, oficiales y privados, que tengan relación con la zona en la que se desarrollará el trazado. Topografía, geografía, geología, drenaje, uso del suelo, tránsito, tienen efectos predominantes en la elección del trazado y constituyen la información básica de la que nos tenemos que hacer para poder avanzar en el proyecto. Se resumen en la transparencia, además, en los aspectos que deberían ser contemplados en particular. El punto de partida va a ser los fundamentos en los que se basó planificación vial para decidir la construcción, las mejoras del tramo, en la cual se definió los puntos principales de control, las características principales del diseño establecidas y la categoría del camino. Sobre la mejor cartografía disponible, vamos a volcar todos los datos relativos a las condiciones de drenaje, valor de la tierra, tamaño, tipo y valor de mejoras que se pueden haber realizado sobre esos suelos, programas oficiales y privados para el mejoramiento de la zona, tipos de suelos, de qué forma está dividida la propiedad, características particulares del sector en el que vamos a proyectar nuestra traza, por ejemplo, con la determinación de zonas de probable acumulación de nieve. Sobre esa cartografía, entonces, vamos a indicar algunas líneas tentativas. Comenzaremos por marcar los puntos de control de paso primario, los extremos del tramo, y se van a esquematizar las líneas que en primera instancia se consideran factibles o convenientes según los datos que tenemos hasta este momento. Se señalarán entonces sobre la cartografía todas las rutas que consideremos factibles para hacer un estudio comparativo sobre ellas. Cada vez que analicemos una ruta, una franja, aparecerán nuevos puntos de paso obligados, secundarios, tales como los cruces de río, estrechamientos, cruces con caminos, con el ferrocarril, y al dibujar las líneas que definen cada una de esa posible ruta, deben considerarse los desniveles entre los puntos obligados y la distancia entre ellas para poder determinar y cumplir las pendientes máximas y reducir las distancias de subida y bajada del camino. La etapa que sigue es la de reconocimiento. Es una etapa en la que se realiza una inspección general y rápida de las franjas o de las líneas marcadas en el gabinete sobre la cartografía para ver cómo se reflejan en el terreno.
Entonces, el objeto que persigue es descartar las líneas tentativas que puedan resultar inconvenientes una vez vistas en el terreno, o modificarlas parcialmente, o podrán aparecer nuevas posibilidades que no se desprendían de la cartografía y sí de la visita al terreno. Se localizan los puntos de control primarios ya establecidos y otros que puede ser conveniente considerar, tales como pasos naturales, estrechamientos aptos para el cruce en los cauces de ríos importantes, secciones de ferrocarril u otros caminos importantes, y se evaluará en estos casos si hay ventajas altimétricas para cruzarlos a distinto nivel. El reconocimiento podrá ser terrestre o aéreo. El reconocimiento aéreo es el más ventajoso porque permite observar en poco tiempo las principales características de las franjas de los corredores en estudio. Llevaremos todos los elementos que nos permitan registrar notas, fotografías, videos, elementos topográficos, navegadores GPS, imágenes extraídas del Google Earth. Y es conveniente que además del que el responsable de la comisión de trazado participen los especialistas en suelo, los especialistas en drenaje, geología e impacto ambiental. Si se ha realizado el reconocimiento en forma aérea, el reconocimiento terrestre se puede realizar como complemento del aéreo o cuando no sea posible realizar el aéreo. Durante el reconocimiento vamos a dejar marcas, señales de pintura en árboles, piedras, postes de alambrado, palos con banderas, para que sean fácilmente identificables durante labores posteriores, y al mismo tiempo vamos a ir registrando los waypoints y los tracks en el navegador GPS para su control en gabinete con el software de Google Earth. Trazados preliminares. Excepto en la etapa del reconocimiento expeditivo que hicimos de las distintas trazas, hasta ahora las tareas han sido de gabinete. Una vez seleccionadas las rutas, se efectúa un levantamiento topográfico para obtener información adicional y con un grado de detalle que dependerá de la calidad de la información que teníamos previamente en nuestro poder. El relevamiento podrá ser aéreo o terrestre. El método terrestre de topografía convencional es aconsejable cuando todos los posibles trazados han quedado bien definidos, el ancho de la franja o faja es reducido y el uso del suelo es escaso. El método aéreo es preferible cuando los posibles trazados no han quedado bien definidos, cuando el terreno es muy accidentado o el uso del suelo es intensivo. Es de aplicación ideal en terrenos tipo de superficies irregulares, pero no resulta tan práctico en terrenos tipo cañón, valle o en aquellos casos de que haya una cubierta vegetal espesa. Otros factores que pueden determinar la elección del método de relevamiento topográfico son la vegetación, el clima, la topografía, la accesibilidad a la zona e inclusive el plazo de ejecución. En general, considerando la topografía, el método aerofotogramétrico es cada vez más conveniente cuanto más accidentado sea el terreno, dadas las mismas condiciones de vegetación y clima. Las tareas de relevamiento deben relevar el sistema de escurrimiento de aguas pluviales, divisorias de propiedades, aguas permanentes, uso del suelo, límites de servicios públicos y las singularidades topográficas. Y para el levantamiento de la traza se va a tomar como base una poligonal que conviene sea cerrada, cuyos lados no se aparten, no se alejen demasiado de lo que en principio se estima puede ser la línea de trazado. Cuando se estudia un trazado probable no basta con el estudio del alineamiento planimétrico, es necesario también tener una clara idea de las posibilidades de una determinada línea para desarrollar la altimetría. Dejaremos identificados en el terreno puntos suficientes para guía de los trabajos posteriores y sobre la base del análisis previo de la cartografía y topografía y fotografías y del reconocimiento aéreo y terrestre preliminar, podrán detectarse las cuencas de ríos, arroyos, quebradas que los trazados preliminares intersectan. Se reconocerán los posibles yacimientos de materiales para pavimentos, para superestructura
y las estructuras y se tomarán muestras para ensayos expeditivos sobre los mismos que puedan determinar las cantidades disponibles en el yacimiento, las cualidades, etc. Y a medida que se efectúan los levantamientos y se evalúan, se va ajustando esa línea o las líneas que se consideran factibles de llegar a ser el eje del futuro camino. Los datos del relevamiento realizados con estación total se transfieren a computadora a fin de realizar el modelo digital del terreno, a partir del cual se determinarán las curvas de nivel y perfiles longitudinales y transversales de cualquiera de las líneas de interés. Cuando no hay dudas sobre las ventajas de uno de los trazados preliminares que hemos estudiado, lo adoptamos como trazado definitivo. En todos los casos en los que haya dudas, siempre vamos a realizar valoraciones técnicas, económicas, de seguridad, estéticas inclusive, y hasta de armonía con el paisaje a fin de tomar la decisión. Adoptado el trazado definitivo, habrá que materializarlo con referencias de hormigón o madera dura, porque hasta esa etapa la materialización había sido mediante estacas. Los mojones de hormigón para la Dirección Nacional de Vialidad están normalizados, se ubicarán en lugares preferentes, en alturas muy visibles, en ambas orillas de un río o de una quebrada, a la entrada de un bosque, en estructuras, en las inmediaciones de los cruces con otras vías, etc. Los mojones de hormigón se denominan puntos de línea o vértices. Estos mojones de hormigón deben ser balizados, o sea, deben ser referidos a elementos físicos fijos que haya en las cercanías, tales como grandes árboles, postes de alambrado, cabeceras de alcantarilla, edificios, toda aquella referencia que permita ubicar y referenciar al mojón para reconstruirlo, en el caso de que haya sido destruido, o para poder encontrarlo. Una ubicación buena de las referencias de hormigón para preservar su permanencia es más o menos a 1 metro de los alambrados, lo suficientemente cerca como para que no la destruya un equipo de trabajo, y por otro lado con el suficiente espacio para poder hacer estación sobre él con el trípode de un instrumento. Debajo de cada alambrado que se cruce se van a colocar estacas de línea y se van a pintar la cabeza de los postes más cercanos. Y a la entrada de montes y bosques conviene pintar también marcas en los árboles a cada lado de la traza. Una vez materializada, la poligonal debe ser completamente medida, lineal y angularmente, en forma directa o indirecta, y se completará el relevamiento planialtimétrico. El relevamiento va a ser completo y va a relevar todos los accidentes topográficos característicos del lugar, todo elemento adherido al suelo que interese a los fines del trazado: casas, plantaciones, caminos, líneas férreas, alambrados, líneas telegráficas, telefónicas, eléctricas, etc. Se realizará el levantamiento de los límites de propiedades y el registro de los nombres de los propietarios, y estos datos permitirán la iniciación de las gestiones para adquirir los terrenos necesarios para materializar la obra. Se anotarán las condiciones y características de los terrenos afectados, tipos de cultivo, qué obras de riego, costo aproximado de los terrenos, de edificios y de las mejoras afectadas. Todo esto con el objetivo de estimar costos de expropiaciones. El levantamiento altimétrico, longitudinal y transversal se hará en los sectores accidentados y en la medida suficiente como para tener seguridad de poder proyectar oportunamente una rasante con pendientes admisibles, bien coordinada con la planimetría y sin generar un excesivo movimiento de suelo. Vamos a transcribir a continuación algunas recomendaciones generales fruto de la experiencia recogida en el trazado. No hay un método exacto o reglas concretas para la elección del trazado, pero sí recomendaciones que pueden servir. Entonces se las puede considerar estas recomendaciones según la planimetría y altimetría,
recomendaciones que tengan que ver con técnica y economía, funcionalidad y estética, seguridad y capacidad. Los límites no van a ser precisos y con la debida consideración de todos los factores, principalmente topografía y uso del suelo, tránsito, seguridad y en beneficio de la economía, el trazado debería ser lo más directo posible entre puntos de paso obligados. Se ha constatado una mayor frecuencia de accidentes en tramos rectos largos que podrían ser atribuibles a la falta de atención de la conducción, al aburrimiento que producen largas rectas. Por tal motivo es inconveniente generar en nuestros caminos y en nuestros proyectos rectas muy largas. En general se va a establecer que no queremos longitudes máximas de las rectas superiores a 20 veces la velocidad, o sea, la longitud máxima en metros sea inferior a 20 veces la velocidad expresada en kilómetros por hora. Además, debemos tener en cuenta el grave problema que ocasiona el encandilamiento, ya sea por luces de los focos del tránsito opuesto en operación nocturna o por el resplandor del sol naciente o poniente en trazados que tengan la dirección este-oeste. Se debe prever contar con adecuados y frecuentes secciones para las operaciones de adelantamiento en los caminos que tienen de 2 carriles. Y en estos casos se buscará aplicar criterios, en todos los casos, de sacar ventaja respecto a la forma de dividir las propiedades afectadas o al emplazamiento de alcantarillas y puentes. Por otro lado, en las rectas en zona ondulada, si el camino aparece y desaparece a los ojos del conductor, se genera una pérdida de trazado, una montaña rusa, y son ejemplos de proyectos y de soluciones no deseables en nuestros trazados. Aquí tenemos un listado incompleto de recomendaciones generales que podrán terminar de leer en el manual de la Dirección Nacional de Vialidad. La documentación resultante del estudio de trazado constará de planos, memoria descriptiva, presupuesto de máxima, datos y antecedentes y elementos de juicio básico que sirvieron para la elección del trazado. Buscaremos tener una planimetría general en escala 1 en 50.000, de ser posible que nos entre todo el tramo del trazado en una sola lámina, croquis de ubicación de los elementos característicos, planimetría con detalle de las secciones y un perfil de obra tipo en escala 1 en 100 para empezar a manejar esa situación. La memoria descriptiva va a ser contener los considerandos técnicos y económicos que el proyectista presenta ante las autoridades que deben aprobar la elección del trazado. Un presupuesto de máxima que deberá contemplar las obras a ejecutar, las inversiones necesarias para la adquisición de la franja a expropiar, los antecedentes, dentro de ellos vamos a acompañar todo elemento de juicio que sirva como argumentación para la elección del trazado y beneficie el estudio final que se debe realizar. Convendrá acompañar fotografías, videos de los puntos característicos del trazado y vamos a agregar toda aquella información y documentación que hizo posible la elección de la traza. A continuación haremos una síntesis de los estudios, del estudio definitivo que hay que realizar una vez que se ha aprobado el estudio de trazado para poder cumplimentar toda la información necesaria para poder realizar el proyecto definitivo. Aprobado el trazado, entonces, se puede realizar el estudio definitivo y el denominado proyecto de la obra básica.
El trabajo lo va a realizar una comisión que con el equipo apropiado se va a trasladar a la traza. Y todas las tareas se van a realizar siguiendo las instrucciones generales de estudios y proyectos de caminos, parte A, obras básicas de la Dirección Nacional de Vialidad. Las tareas de campo las podemos dividir en dos grandes grupos, uno que comprende los alineamientos horizontal y vertical, y por otro lado las tareas que tienen que ver con relevamiento de los desagües. En cuanto a los alineamientos, ya han quedado predeterminados al estudiarse el trazado. En la etapa de trazado se ha definido todas las particularidades, desde planimetría y altimetría del terreno natural, y están relacionadas con el eje. Lo que normalmente no se ha realizado en la etapa de trazado es el ajuste por replanteo de las curvas verticales. En general se ha medido de vértice a vértice. En lo que hemos englobado como alineamiento horizontal, las tareas son recorrer toda la poligonal del trazado para determinar si ya ha habido modificaciones en la traza respecto a la época, a la situación que existía en la época del estudio de trazado. Estas modificaciones, estos cambios, pueden ser cambios en el uso del suelo, zonas que se hayan producido derrumbes o zonas con grandes erosiones. En general, que todos aquellos cambios que hagan necesario reconsiderar la conveniencia de mantener esa traza o modificarla. Si está todo dentro de los establecido, se continúa con esa traza. Seguramente va a haber que reabrir la picada porque la vegetación la debe haber obstruido. Se repondrán los mojones de punto de línea y de vértice que puedan faltar. Para eso nos ayudaremos con los balizamientos realizados. Y vamos a medir toda la poligonal registrando las distancias parciales entre puntos de línea y vértice. Las tareas que corresponden, que están englobadas en lo que hemos dicho es el alineamiento horizontal, comprenden medición, estaqueo y relevamiento planimétrico. La parte de medición corresponde a establecer progresivas en puntos que puedan resultar de interés para nosotros, cambios en la pendiente longitudinal o transversal del terreno, cambio en la forma o dimensiones de la sección transversal, cruces. En todos esos lugares vamos a establecer progresiva y seguramente vamos a poner estacas. Se pondrán también y medirán puntos para determinar progresivas que nos permitan establecer posteriormente la realización de los levantamientos de perfiles transversales. La finalidad del estaqueo es señalizar los puntos elegidos por estas particularidades para tener un punto de apoyo y de referencia para realizar otras tareas que, como dijimos, comprenden la nivelación, la determinación de perfiles transversales, desagües, etc. Y el estaqueo se realiza con estacas de madera de 5 por 5 centímetros por 30 o 35 centímetros de largo. En cuanto al relevamiento planimétrico, lo vamos a realizar por coordenadas ortogonales. Las progresivas van a representar la abscisa y la distancia al eje serán nuestras ordenadas. Dentro del ítem alineamiento vertical tenemos dos tareas, nivelación del eje y nivelación perfiles transversales. La nivelación del eje corresponde a la determinación de la cota en los puntos del eje definidos por sus progresivas y señalizados en la operación anterior con su correspondiente estaca. Y en los perfiles transversales voy a realizar el levantamiento de los perfiles en las distintas progresivas y va a ser material que me va a servir para el cálculo del movimiento de suelo y el ajuste del arrasante, el estudio y proyecto de medidas de seguridad, colocación de barandas o barreras, visibilidades en el interior de las curvas horizontales, medidas para control de erosión, proyecto de perfil longitudinal y transversal de las cunetas, muro de sostenimiento, tendido de taludes, ensanche de banquina, etc. Dos tareas corresponden principalmente al ítem desagües: el reconocimiento de la cuenca y el relevamiento topográfico localizado de la misma. En el reconocimiento interesa la observación y recolección de los siguientes datos: tipos de suelo y vegetación, con cavidades donde se puede almacenar el agua, comportamiento de obras de arte existente, aguas arriba y aguas abajo del estudio, obras artificiales, tajamares, diques, desvíos para riego, canales,
recurrencia de inundaciones, datos de lluvia, etc. Y en lo que tiene que ver con el relevamiento topográfico localizado, se limita en general a unos 100 o 200 metros hacia ambos lados del eje y se van a relevar planialtimétricamente zanjas, arroyos, acequias que cruzan el eje para poder determinar las condiciones de escurrimiento. Por último, con toda la información se van a realizar las tareas de gabinete cuyo resultado final será el proyecto de nuestro camino.